¿Qué tal? Buenas noches. Miles de canarios se han enganchado a los ansiolíticos y a los fármacos para poder conciliar el sueño. El escaso tiempo que muchos médicos tienen para dar otra solución a sus pacientes y la escasez de profesionales de salud mental son algunas de las causas que podrían explicar que nuestro país sea el líder mundial en recetas de ansiolíticos. No dormía, no descansaba, no pensaba, no podía comer. Lo único que se hizo en aquel momento fue medicarme. Me medicó mi doctora de cabecera. Estuvimos un largo tiempo con un medicamento. Yo a veces me lo intentaba quitar, pero no podía. Yo tengo un problema de depresión, un problema mental. Entonces hay que canalizarlo. ¿Quién? Pues un especialista, un psicólogo. Otro tema que genera controversia tiene que ver con la marihuana. Nuestro país se ha convertido en el principal productor y exportador de esta sustancia en Europa, pero sigue siendo una droga ilegal. Algunos enfermos aseguran que la marihuana o sus derivados les ayudan a sobrellevar sus dolencias, pero ¿hay evidencia científica sobre la conveniencia de su uso terapéutico? Los ensayos clínicos que están en marcha sugieren que pueden ser efectivos, pero hoy en día no tenemos evidencia todavía en España que lo soporte. Esta noche también hablaremos de las nuevas drogas que amenazan a nuestros jóvenes y les daremos las claves para aprender a detectarlas. Y además acompañamos a la Policía Nacional para conocer qué rutas emplean las mafias para traer esas sustancias a Canarias. ¿En qué lugares os habéis llegado a encontrar escondida la droga? Droga de repuesto, a veces incluso metido nada más que en bolsas sin ningún tipo de ocultación, debajo de los asientos, en doble fondo, en diversos sitios. Bueno, pues para hablar de todos estos asuntos nos acompañan esta noche, como siempre, 4 expertos. Paso ya a presentárselos. Nos acompaña Ana Darias, que es subdirectora médica de atención primaria en Tenerife. Ana, buenas noches, Hola, bienvenida. buenas noches, Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Juan Capafón, que es catedrático de Psicología Clínica. Juan, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Está también esta noche en este plató Luis Alberto Enríquez, que es profesor de toxicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Luis Alberto, un placer tenerte por aquí. Gracias por la invitación. Buenas noches. Y está con nosotros también Juanjo Pérez, que es director de la Fundación Irichen. Juanjo, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en este plato de Fuera de Plano. Bueno, como decíamos, hay personas que para poder asumir el día a día necesitan recurrir a los ansiolíticos y a las pastillas para dormir. España es líder mundial en su consumo. Laura de Pablo, hay que tener cuidado con estas pastillas porque, bueno, pueden desarrollar tolerancia y dependencia, como si se tratara de una droga. Efectivamente, Miguel Ángel, y lo vamos a abordar en el siguiente informe. Como tú decías, el consumo de ansiolíticos y pastillas para dormir genera dependencia y tolerancia, así como efectos secundarios, como si de una droga se tratara. De ahí el debate sobre si realmente es necesario recetar de forma indiscriminada, como parece que se está haciendo en nuestro país, que se coloca a la cabeza con casi 110 dosis diarias por cada 1.000 habitantes en el año 2020, por encima de Bélgica, donde no se superan las 85 dosis, o Alemania, donde solo se consumen 0,04 dosis diarias, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Estos son datos a nivel nacional, pero vamos a ver los de Canarias. Las cajas de Trankimazin o de Noctadmid son habituales en casi el 6% de los hogares isleños y para un 72% de los consumidores se ha convertido en una pastilla indispensable para poder asumir el día a día. Los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad, que son del año 2015, muestran que al menos 124.000 personas en las islas consumen diariamente este tipo de fármacos, lo que corresponde a un 5% de la población. La pastilla para dormir más utilizada en Canarias es el lormetazepam, también conocido como Noctadmid. En lo que se refiere al tratamiento de la ansiedad, los canarios utilizan Trankimazin y lorazepam. Además de la cantidad de personas que consumen estos fármacos, lo que más preocupa a los expertos es el tiempo que lo hacen. De media, los canarios pasan 6 años y medio consumiendo psicofármacos, aunque en algunos casos puede llegar a los 30 años, cuando en condiciones normales
el tratamiento no debería superar las 4 semanas para el insomnio y un máximo de 12 semanas para la ansiedad. El consumo indiscriminado de estas sustancias en Canarias se puede achacar a los problemas derivados de los bajos salarios y los altos índices de pobreza de nuestro archipiélago y que provocan que estemos convirtiéndonos en una sociedad adormecida. El consumo de psicofármacos, tranquilizantes, ansiolíticos, pastillas para dormir, hipnóticos y antidepresivos prácticamente se ha triplicado en 20 años. El 22% de la población española admite haberlas tomado en el último año con y sin receta y el 13,4% combinarlas con alcohol. Pero, ¿por qué está tan extendido su uso? ¿Es un reflejo de la sociedad que tenemos? La ausencia del conocimiento de cómo operan las emociones nos lleva a intentar apagarlas constantemente. El disparate de consumo ansiolítico en cualquier circunstancia ha hecho que no sepamos enfrentarnos adecuadamente a nuestros miedos. Hay que ir a por la causa, no simplemente meter el medicamento para apagar el síntoma. Ataques de pánico, tristeza, ansiedad o problemas para dormir en muchas ocasiones encuentran la solución en pastillas como estas. La vida corriente se ha medicalizado y esto se traduce en que tan solo en 2021 los médicos recetaron 54 millones de cajas de ansiolíticos y 45,1 millones de antidepresivos en España. Mónica Delgado, ¿en qué condiciones se prescriben medicamentos como ansiolíticos, antidepresivos o pastillas para dormir? La ansiedad y los trastornos depresivos son patologías muy frecuentes en la población general que habitualmente trata el médico de atención primaria. Es cierto que muchas veces se hace un uso excesivo y prolongado de los ansiolíticos que no deberían cronificarse en el tiempo. La falta de recursos y en ocasiones de los tiempos en consulta hace que no exista un manejo adecuado de este tipo de pacientes. Actualmente el Servicio Canario de Salud está valorando la posibilidad de implementar en los equipos de atención primaria la figura del psicólogo. La carencia de especialistas de salud mental en atención primaria hace que no se prescriban tratamientos específicos orientados a la patología real de cada paciente. Aunque la medicación debería ser el último recurso, generalmente es el primero que se utiliza. Eugenia, usted está tomando un tratamiento de antidepresivos. ¿Qué es lo que ha ocurrido o ha motivado que usted recurra a estos medicamentos? Tengo una depresión por un problema laboral que ya surgió hace 4 años. Fue un proceso muy largo en el que me rompí mucho por dentro. No dormía, no descansaba, no pensaba, no podía comer. Lo único que se hizo en aquel momento fue medicarme. Me medicó mi doctora de cabecera. Estuvimos un largo tiempo con un medicamento. Yo a veces me lo intentaba quitar, pero no podía. Me he automedicado, eso no se hace, no se debe hacer, pero yo sabía que esas pastillas pues me iban a ayudar a estar como un poquito más fuerte. Yo tengo un problema de depresión, un problema mental. Entonces hay que canalizarlo. ¿Quién? Pues un especialista, un psicólogo. ¿Usted tiene miedo de que se le pueda generar una adicción con este tipo de medicamentos? Sí, claro que sí, tengo miedo. Los ansiolíticos pueden ser adictivos porque generan un bienestar, una sensación de relajación frente a una mente que está en ese momento alterada, perturbada, etcétera. Con lo cual, todo lo que genere esa sensación de placer, de relajación, etcétera, puede generar, evidentemente, que lo quieras prolongar en el medio plazo. Por eso, muchas veces las personas recurren a esos ansiolíticos buscando ese bienestar que en el fondo no tienen en su vida. Bueno, pues ya tenemos los primeros datos sobre la mesa. Le pregunto a la médico que tengo en la mesa, Ana Darias, ¿cuáles son los peligros de los ansiolíticos y sus efectos secundarios? Bueno, los efectos secundarios pueden ser desde efectos secundarios mínimos, que puedan ser náuseas, vómitos, malestar general, hasta efectos secundarios más preocupantes. Pero no es en tanto el efecto secundario, porque obviamente los beneficios de los fármacos cuando están en el mercado son siempre superiores a los efectos secundarios y son muy dependientes de personas y de dosis, sino lo preocupante es la dependencia y la tolerancia a los ansiolíticos. Lo que ocurre es que normalmente no basta con poner una dosis determinada, sino llega un momento en el que el cuerpo necesita más dosis para conseguir el mismo efecto
bueno, que es lo que genera los ansiolíticos, esa disminución de la ansiedad, y cada vez vamos a ir necesitando más dosis, lo que genera una tolerancia. Y eso va a hacer que cada vez estemos más dependientes a ese fármaco. Yo creo que el principal efecto negativo es la dependencia que generan y que hace muy complicada la retirada de los fármacos. De ahí, como decía en el reportaje, la importancia de adecuar los tiempos de prescripción y sobre todo de no cronificar los tratamientos, que es lo que se hace más complicado. Luis, ¿hay alternativas al consumo de estas sustancias que no supongan una adicción? Sí, bueno, este problema, que es un problema muy serio, es una epidemia silenciosa que nos va a pasar una factura muy grande en el futuro, pasa por dos soluciones básicamente, y las dos no son adictivas. La primera es la psicología, los psicólogos, la atención psicológica reglada. Todos esos fármacos están muy bien, es verdad que producen adicción, todo el mundo lo sabemos, todo el mundo lo sabe, pero de nada sirve si no tiene una atención psicológica adecuada. Pero si hablamos de fármacos, hay por supuesto alternativas. La mayor parte de estas alternativas se prohibieron a finales de los 70, siguen ahí, de hecho hay una nueva ola en la experimentación con fármacos alternativos, estamos hablando de uso terapéutico, no de uso lúdico, sustancias que a todos nos sonarán y que podemos hablar de ellas más tarde, que han demostrado o parecen demostrar unas buenas ratios de respuesta con adicciones muy, muy bajas, por no decir prácticamente nulas. Juanjo Pérez, director de la Fundación Irichen. Juanjo, ¿la ansiedad o la depresión se curan con pastillas? Lo digo porque ustedes curan a gente a diario. Bueno, es una pregunta complicada. A ver, ese tipo de problemas se pueden curar con cosas que han nombrado los compañeros, con prevención y con tratamiento. Las pastillas, los fármacos cumplen una función. El problema no está en el fármaco en sí, el problema está en el uso que estamos normalizando de esos fármacos por no cubrir aquellas problemáticas que generan ansiedad o problemas de estrés o depresiones. ¿Cuáles son algunas de esas causas estructurales que si no las combatimos siempre estaremos poniendo un parche cada vez más grande? Pues tienen que ver efectivamente, como hemos visto en el vídeo, con la pobreza, con la desigualdad, con tener una red de atención primaria que está colapsada o que no puede atender algunos problemas que tienen más que ver con la necesidad de terapia, de servicios sociales, con priorizar los cuidados en la agenda pública y con que tomemos conciencia de que, por ejemplo, y en Canarias en particular, es un fenómeno completamente feminizado. Si vamos a los datos a escarbar de cuántas personas tienen un problema de adicción a uso, dependencia de ansiolíticos, de benzodiazepinas en Canarias, vemos que la proporción es mayoritariamente femenina. ¿Por qué? No tiene que ver con la sustancia, tiene que ver con los problemas de desigualdad, de violencia, de normalizar el que las mujeres son las que se encargan en mayor medida de los cuidados, las que tienen peores salarios, las que han sufrido mayores problemas de salud mental vinculados a violencia de género, sexual o doméstica. Si no hacemos también eso, de intentar cambiar los motivos que esto está generando una dependencia, un abuso de estas sustancias, iremos cada vez a una sociedad más medicada, porque es la respuesta rápida, fácil y en parte el negocio ante problemas complejos. Muy interesante todo lo que acaba de contar Juan Capafón, psicólogo. Muchos psicólogos, farmacéuticos y psiquiatras coinciden en que nuestro país es líder en el consumo de ansiolíticos por la facilidad que hay para conseguir una receta. Se están prescribiendo de una manera, vamos a decirlo así, demasiado a la ligera. Yo creo que en defensa de quienes los prescriben, en muchas ocasiones que no tienen otras herramientas, no conocen otra forma de afrontar un problema y es muy angustioso. Me imagino, yo no soy médico y menos de atención primaria, pero yo imagino que es muy angustioso cuando estás en una consulta, te viene una persona con verdadero sufrimiento y que apenas puedes recurrir a prescribir una benzodiazepina, un antidepresivo. Por tanto, yo el foco no lo pondría en el prescriptor, sino que lo pondría en la política que tendremos que hacer, que tiene que coordinar a toneladas educación y salud. Es decir, tenemos que educarnos todos en una salud que implique el manejo de situaciones adversas, el conocimiento de estas emociones que nos llevan a estas sensaciones tan desagradables y cómo trabajar con ellas. Y es verdad, no es que haga patria ni chauvinismo, pero es cierto que la psicología lleva ya décadas demostrando que tiene muchas herramientas para paliar ese sufrimiento. Y luego no quiero saltarme a lo que ha dicho mi compañero, que estoy totalmente de acuerdo, algo que nos preocupa mucho a psicólogos y psicólogas. Este fenómeno que se da en el tema de género, ¿no? Fíjate, cuando se hace un estudio epidemiológico, encontramos que en la infancia, pues a lo mejor por cada 3 niños con problema hay una niña, incluso 4. Es una ratio importante, 4 niños con problemas y una niña. Pero es que después de la pubertad no solo se iguala, sino que se duplica y algo debe estar pasando. O sea, algo estamos haciendo mal para que la mitad de la especie humana duplique, triplique, cuadruplique su problemática cuando no ocurría en la infancia.
Sí, no, estoy de acuerdo en decir un poco que en el caso de la prescripción, obviamente es muy complicado en atención primaria, con consultas de media de 7-8 minutos, con 50 pacientes diarios, es muy complicado. Y también es cierto que todos sabemos que el principal tratamiento para el manejo de los trastornos mentales comunes, cuando estén diagnosticados, porque también me gustaría decir que no todo es un trastorno mental, hay situaciones de la vida en el que tiramos a ponerle un diagnóstico cuando no es un problema, que bien decía el compañero, que tenemos que manejar de otra manera y que no lo tiene que hacer la medicina, lo tendrá que hacer la sociedad, el sistema educativo, para, como dice, cubrir o proteger o dar herramientas a la población para que sepa manejar determinadas sustancias que no conlleven a situaciones de estrés y ansiedad. En estas circunstancias de tan poco tiempo que tenemos en la consulta, además, sabemos que la principal herramienta es la terapia psicológica para el tratamiento de estos trastornos mentales comunes. En primaria no tenemos, ahora con lo que decía la compañera, vamos a tener compañeros psicólogos dentro de los equipos de atención primaria, lo cual viene para cambiar mucho el panorama, y también decir que las unidades de salud mental también están muy castigadas y muy sobrepasadas para poder hacer frente a toda la demanda que existe. Por lo tanto, yo creo que el objetivo tiene que ser sí a la salud mental, sí a la protección de la salud mental y sí a dar la estructura adecuada para poder manejarla desde la sociedad, desde la educación, desde atención primaria y desde los psicólogos. En lo que hemos estado todos de acuerdo es que el consumo abusivo y prolongado de los antidepresivos puede generar adicción, y precisamente un informe que se ha presentado ante el Parlamento británico asegura que el 56% de las personas que intentan abandonarlo sufre los efectos de la abstinencia. Para hablar de este asunto nos acompaña esta noche Daida Alberto Armas, doctora en Ciencias Médicas y Farmacéuticas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Se estima que más de 100.000 canarios consumen psicofármacos durante más de 6 años, cuando no deberían utilizarse, lo decíamos antes, durante más de 3 meses. ¿Cómo podemos evitar que muchos pacientes, este consumo se convierta en algo crónico? Como han comentado varios compañeros de la mesa, la principal medida es la educación sanitaria del paciente. ¿Vale? Eso es básico, y la farmacia como centro de referencia es importante que pueda tener un asesoramiento y un seguimiento en la eficacia y la seguridad de los pacientes, ¿vale? Es muy importante, ya no solo en el inicio del tratamiento, sino en el uso crónico del mismo, ¿vale? Informando sobre la duración y sobre los posibles efectos secundarios que ya se han valorado sobre la mesa, pero sí que hay que recalcar que es parte de nuestra labor diaria como centro sanitario transmitir esta información al paciente para ganar en seguridad y eficacia de los psicofármacos que están consumidos hoy en día. Señora Armas, los médicos recomiendan dejar este tipo de pastillas de manera paulatina y siempre bajo vigilancia médica. ¿Qué síntomas tienen las personas que lo dejan de manera abrupta, un tratamiento de estas características? Lo más importante es planificar una retirada gradual, una retirada lenta, paulatina, y para eso pues es necesario contar con todo el equipo multidisciplinar, ya sean médicos, enfermeros y los farmacéuticos, que estamos al tanto de ello, para evitar ese cuadro de retirada, ese síndrome de rebote. Normalmente lo que suele aparecer es unos efectos iniciales, muchas veces de una forma más acentuada, esa ansiedad y ese insomnio, que son los principales tratamientos para los que se usan los psicofármacos, pues se ven de manera más acentuada. Entonces, en principio se puede controlar haciéndolo de esta manera que les estoy comentando entre todos los profesionales sanitarios, siempre informando al paciente que se puede conseguir, que se puede lograr y que es muy llevadero que lo consigamos entre todos para reducir su consumo. Si el cuadro de abstinencia se llega a producir, lo que es el síndrome de abstinencia, tal cual lo llamamos a nivel clínico, sí que puede aparecer mareos, sedación, náuseas, irritabilidad, ¿vale? Pero normalmente es un síndrome menor que queda bastante controlado haciendo el buen uso de la prescripción, de la retirada del fármaco. La última pregunta que le voy a hacer, seguro que le interesa a mucha gente que nos está viendo. Miles de canarios tienen problemas para dormir. ¿Qué fármacos deben tomar y cuáles no para evitar desarrollar tolerancia y dependencia? Sí, en el estudio que hemos presentado, que es mi tesis doctoral, nosotros hemos obtenido un resultado en la población canaria de un 20% de dependencia instaurada en los pacientes que ya hemos realizado, con lo cual es un porcentaje alto. Los fármacos actuales como las benzodiazepinas o los hipnóticos Z y demás producen dependencia y tolerancia, como ya hemos comentado. Contamos en la farmacia con un arsenal terapéutico en el que podemos mediar en esos síntomas, pero lo principal también es lo que hablaban otros compañeros de la mesa, pues
poner medidas sanitarias que puedan paliar en la psicología, lo que es todo lo que refuerce la parte más personal del paciente. Nosotros tenemos la fitoterapia, por supuesto, como para poder bajar esos niveles de ansiedad y de insomnio, y la melatonina también, por supuesto, que ahora mismo contamos con ella, pero los hábitos del sueño, la higiene del sueño, técnicas de relajación, psicoterapia, pues van a ayudar muchísimo al paciente, sobre todo. Daida Alberto Armas, doctora en Ciencias Médicas y Farmacéuticas, muchísimas gracias por haber estado esta noche en directo en Fuera de Plano. Gracias a ustedes por contar conmigo. Bueno, pues enseguida vamos a hablar del fentanilo, un medicamento que cada vez se utiliza más en España para paliar los dolores intensos. El aumento exponencial de su uso preocupa a Sanidad por las contraindicaciones que genera. Además, se está vendiendo de forma ilegal por su capacidad para generar euforia o relajación. El problema es que a dosis elevada puede ser letal. En nuestras islas ya hay casos de pacientes que llegan a urgencias con un cuadro agudo de intoxicación. Lo vamos a abordar en solo unos minutos, a la vuelta de publicidad, no se vayan. El consumo de esta sustancia produce tolerancia farmacológica. La tolerancia farmacológica es la necesidad que tiene de aumentar las dosis para conseguir los mismos efectos. Podríamos hablar de una sustancia que tiene 100 veces más potencia que la morfina y por lo tanto se comporta como la dependencia a la heroína o a cualquier tipo de opiáceo. Once menos 9 minutos de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano. Estamos hablando de todas esas sustancias que generan adicción. El fentanilo es un medicamento muy eficaz para tratar el dolor y los médicos lo prescriben de manera habitual. Sin embargo, su potencia es un arma, fíjense, de doble filo y mal utilizado puede ser muy adictivo, lo vemos. Además de las benzodiazepinas y los opiáceos, el fentanilo, que se cobra la vida de una persona cada 5 minutos en Estados Unidos, es la nueva droga con receta que comienza a ganar adeptos en Canarias. En farmacia solo se tiene acceso a ella bajo prescripción médica para tratar casos de dolor severo, pero la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias es consciente del hueco que está ganando esta sustancia en el mercado negro. Guillermo Guigú, ¿qué es el fentanilo y para qué se utiliza? El fentanilo es un opiáceo sintético, agonista, de efecto rápido, que tiene utilidad en el dolor, como analgesia y como anestesia, ¿no? Pero que una vez que se mantiene durante algún tiempo el consumo de esta sustancia, produce tolerancia farmacológica. La tolerancia farmacológica es la necesidad que tiene de aumentar las dosis para conseguir los mismos efectos. Podríamos hablar de una sustancia que tiene 100 veces más potencia que la morfina y por lo tanto se comporta como la dependencia a la heroína o a cualquier tipo de opiáceo. Si no se establecen estrategias específicas para poder frenar este fenómeno, ¿se podría repetir aquí en Canarias y en España la escena que estamos viendo en Estados Unidos? Hombre, afortunadamente en España tenemos un sistema en este momento de salud que no permite que las recetas privadas evolucionen de una manera tan habitual como es en Estados Unidos. Pero lo que está claro es que aquí los grupos de narcotráfico van a utilizar el fentanilo como sustancia ilegal. Creo que va a generar unos desarreglos y unos desajustes de la salud pública importantes. Uno de los casos más sonados en Estados Unidos es la muerte de Ruby, una bebé de solo 10 meses que perdió la vida por sobredosis de fentanilo y heroína. Estaba al cuidado de su padre, hijo del escritor Paul Auster, que también ha fallecido recientemente por sobredosis. Estamos hablando del fentanilo. Luis, eres profesor de toxicología. ¿Cuál es la efectividad del fentanilo como analgésico y qué capacidad tiene de generar adicción en los pacientes que lo consumen con receta? El doctor Burillo, al que saludo desde aquí, colaboramos con él habitualmente en proyectos de investigación, lo ha resumido perfectamente. Es decir, tiene es un controlador del dolor muy potente, así que es muy útil. Pero sí que me gustaría diferenciar claramente lo que es tratar dolor, que el dolor tú lo sientes, te partes un brazo, ¿vale? De lo que hablábamos antes de las benzodiazepinas, la ansiedad, del insomnio, son cosas totalmente distintas. Entramos en planos, uno es un plano físico, el otro es un plano psicológico. Aunque las dos cosas producen adicción, estás hablando de cosas diferentes. Entonces, de alguna forma el tema del fentanilo a mí me preocupa menos,
en el sentido de que el dolor es dolor, hay unidades de control del dolor en los hospitales que funcionan bien. Me preocupa más, no se accede tan fácil al fentanilo, me preocupa más el acceso a la benzodiazepina y el uso de la benzodiazepina y otro tipo de antidepresivos, está muy superior a esto. En el caso del fentanilo, ¿qué efectos provoca su abuso? El abuso de... Es como la heroína, es un opiáceo, es decir, es un síndrome parecido, teniendo en cuenta que es 100 veces más potente, con lo cual quitarte de esa adicción es mucho más difícil, la logras mucho antes, la dependencia se logra muchísimo antes y los efectos adversos para la salud, además físico, la dependencia no solamente psíquica, sino física, es enorme, es muy complicado salir de la heroína, pues es muy complicado salir de una adicción como el fentanilo. Ana Darias, estábamos viendo el abuso del fentanilo está provocando enormes problemas y consecuencias en Estados Unidos. ¿Puede convertirse en un problema de salud pública en España? Hombre, el sistema de prescripción de Estados Unidos no es el mismo de España. Aquí los médicos prescribimos fentanilo con unas indicaciones muy claras y además está muy vigilado el uso y tenemos que responder por la prescripción del fentanilo. Por lo tanto, yo no creo que lleguemos al punto que se ven en las imágenes, si bien venga de otra manera, como están hablando del narcotráfico, ¿no? de esas mafias que puedan, como con otro tipo de drogas o con otras sustancias como pueden ser los tranquimacin, que también se negocia con ellos y se trafica con ellos, pues puede ser. Pero no creo que venga de la parte sanitaria la mala prescripción del fentanilo. ¿Y qué peligros podría tener adquirir estas sustancias en el mercado negro, como acabamos de ver? ¿Cómo estábamos hablando? Pues un uso indiscriminado y un efecto, como comenta el compañero, adictivo. O sea, la única ventaja que le puede dar a esto, entre comillas lo de ventaja, muy entrecomillado, es que no viene adulterado. Si empezamos ya a cortar fentanilo, ya los problemas pues ya son de otra índole, ¿no? Es quizás la única ventaja, que es un fármaco, pero de ventaja ninguna. Es decir, esto es un opiáceo y es muy peligroso, una prescripción médica muy reglada. Que produce la muerte. Y sí, incluso la muerte, obviamente. La muerte. Es cierto que la realidad de los Estados Unidos con la epidemia de opiáceos es más compleja o diferente de la que puede haber en Europa o en concreto en España, pero es un buen indicador o una buena pista de qué cosas podemos intentar anticiparnos. El fentanilo, evidentemente, a día de hoy no es un problema tan grave como la heroína u otras sustancias, pero aquí en Canarias tenemos pacientes en algunas de nuestras unidades de atención a los dependientes que ya tienen un problema de abuso, dependencia o adicción al fentanilo, y el nivel de degradación con el que llegan a nuestros programas es muy alto. Y al final requieren pasar por un mismo programa sustitutivo de opiáceos que un heroinómano, con metadona o con otros fármacos, ¿no? Yo vuelvo a insistir un poco en la idea también de antes, es decir, algunos de estos pacientes vienen derivados de las propias unidades del dolor de los hospitales públicos. ¿Cómo han llegado a este nivel o qué recorrido han tenido? ¿Por qué han estado fuera del sistema o del radar? Pues porque necesitamos mejorar los mecanismos de prevención y ser más conscientes de este problema y evitarlo, y porque luego en la parte de tratamiento seguramente muchas de estas personas además tienen otras realidades o problemáticas que no solo tienen que ver con la parte sanitaria ni médica. Y ahí el cambio de mirada trascendental que hay que hacer en los próximos años es en entender que en todo el panorama de adicciones hay que tener una mirada holística, integradora, integral. No podemos compartimentar los problemas sociales, de esto me lo resuelve el médico, no, me manda al psiquiatra, no, me manda al psicólogo, no, al trabajador social. O trabajamos en red con una política totalmente nueva, o esto cada vez va a ser más difícil de resolver. Si hablamos de la capacidad adictiva de las drogas, sin duda la que se lleva la palma es la nicotina. El consumo de tabaco, al ser legal, como el del alcohol, está generalizado en nuestra sociedad. Eso sí, hemos visto cómo en los últimos años, con la aparición de nuevas modalidades como el cigarrillo electrónico o el vapeo, la cifra de fumadores habituales de tabaco ha descendido. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Después del consumo de alcohol, el tabaquismo es la segunda adicción más extendida en nuestra sociedad. El 32% de la población reconoce que fuma a diario y muchos lo hacen en los descansos del trabajo. Eso sí, en los últimos 4 años la cifra de fumadores habituales de tabaco ha descendido 2 puntos. En este descenso entran varios factores en juego, como por ejemplo la irrupción de los cigarrillos electrónicos. Y el efecto de la ley antitabaco que prohibió fumar en los lugares públicos. Ahora esa restricción alcanzará algunas playas de Canarias, pero ¿es esta una decisión excesivamente restrictiva o por el contrario un modo de evitar la contaminación de las playas? Creo que a lo mejor puede llegar a ser un poco exagerada la prohibición. No todos los fumadores creo que puedan llegar al punto de ser tan irrespetuosos como para dejar su colilla en el suelo. Tal vez si se creara una zona habilitada para los fumadores o recuperar lo de los ceniceros portátiles y todo esto,
pues hombre, tal vez no tendría por qué ser tan estricto. Pero es verdad que hay un tanto por ciento de los fumadores que depositan su colilla en la arena, se olvidan, la dejan ahí se queda la colilla como estamos viendo. Otro de los asuntos por los que se están promoviendo estas playas limpias tiene que ver con la posible contaminación o que fumadores pasivos tengan que estar soportando el humo que generan las personas que fuman. Otro aspecto también a tener en cuenta, supongo. Fumador responsable, si tú sabes que el viento va para allá y hay niños o hay personas, cualquier persona que no sabe si es fumadora o que puede molestarle, yo personalmente me levanto, me retiro el espacio que haga falta para evitar molestar. Igual de molesto es el humo, estar cogiendo solo, estar simplemente en la toalla y que te llegue esa toalla de humo y que te molesta. Nosotros entendemos que tenemos que prohibir fumar en esos entornos, eso sí, haciendo y dejando zonas acotadas al respecto, ¿no? Lo que haremos, por ejemplo, en Las Teresitas, con toda probabilidad, es acotar zonas pegadas a los actuales kioscos para que esa actividad se pueda desarrollar. Ya tenemos una ordenanza que a partir del mes de octubre entrará en vigor. El 19 de enero de este mismo año, de 2022, entró en vigor la ordenanza de playas que libera de humo todas las playas de la capital de Las Palmas de Gran Canaria. Eso quiere decir que ahora mismo no se puede fumar en ninguna playa de Las Palmas de Gran Canaria. En las playas no, pero en las terrazas sí. Después de la prohibición durante la pandemia, en los exteriores de bares y cafeterías ya se puede fumar sin necesidad de guardar la distancia de seguridad. Hay proyectos para elaborar normativas que puedan volver de nuevo a prohibir esa opción de fumar en las terrazas. ¿Cuál es la postura de la restauración al respecto? Nosotros, en principio, lo que queremos es trabajar. Lo que hay que hacer es una ley que sea clara, que no pase lo que pasó con la anterior ley, que se permitía en ciertos locales de unas medidas fumar, en los que eran más grandes tenían que acotar una zona con unas inversiones importantes y al final no valió para nada porque al poco tiempo se prohibió fumar en todo el interior. Al margen de la economía, lo que más debe preocuparnos es la salud de nuestros pulmones. El tabaquismo provoca unas 2.300 muertes cada año en Canarias. Carmen Rubio, tenemos aquí cigarrillos tradicionales y dispositivos como vapeador o cigarrillo de combustión que se están considerando sustitutivos del tabaco tradicional, pero ¿cuáles son los componentes de cada uno de estos productos? Bueno, pues los cigarrillos tradicionales pueden llegar a contener hasta 4.700 sustancias diferentes, de las cuales 60 han sido identificadas como compuestos cancerígenos. Sin embargo, cuando compramos una cajetilla de tabaco tradicional, nada más que vemos 3 componentes descritos en su etiquetado. La nicotina, responsable de su adicción, los alquitranes, que son responsables de los efectos cancerígenos, y el monóxido de carbono. Estos dispositivos susceptibles de liberación de nicotina pueden tener pues esos depósitos que contienen hasta 20 miligramos de esta sustancia adictiva o bien no disponer de nicotina. Pero el problema es que tanto glicerol como propilenglicol sometidos a combustión generan unos compuestos derivados que se han asociado con efectos cancerígenos. Preguntamos a los especialistas. Como alternativa al tabaquismo, ¿es mejor para la salud el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores? Organismos como la CEPAR, la OMS, se han pronunciado, incluso la FDA, en contra de esa afirmación desde un principio. De hecho, la OMS publica que los estudios hasta ahora no pueden apoyar esa afirmación. No hay evidencia suficiente. El cigarrillo electrónico, bien organizado, bien manejado, con un buen soporte de los profesionales de la salud, consiguen tasas de abandono tabáquico el doble que las que conseguimos habitualmente con, por ejemplo, los parches de nicotina. Habrá que esperar para conocer qué consecuencias tienen para la salud las alternativas al cigarrillo tradicional. Bueno, pues hay que decir que el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto en el que equipara el cigarrillo electrónico al convencional. Luis, ¿qué opinas de esto? ¿Deben tener estos dispositivos las mismas restricciones que el tabaco? Hombre, no son lo mismo exactamente. Es cierto que son dispensadores de nicotina, que es las drogas, vamos a llamarla así, que produciría el efecto en el sistema nervioso central, pero desde luego son cosas totalmente distintas. Uno va con combustión, el otro no. Es verdad que uno tiene unos riesgos claros y estudiados. El cigarrillo electrónico es demasiado nuevo como para saber las consecuencias que pueda tener.
Bueno, es un asunto complicado. A mí tanto como equipararlos no me parece del todo correcto, pero bueno, puedo entender que la norma sea única para las dos maneras de consumir la nicotina. ¿El resto piensa igual, Juan? ¿Piensas igual? Mira, lo que sí parece, en lo que es en nuestro territorio, en el ámbito de quitar, de salir del tabaquismo, puede ser una herramienta. O sea, entendido como una herramienta de tránsito, es decir, del fumador habitual a que pase al cigarrillo electrónico con la esperanza y con la expectativa de dejar de fumar, puede ser una buena herramienta. Yo estoy con mi compañero, yo creo que no tenemos suficientes datos como para equipararlos. Ahora, para aprender que puede ser una buena herramienta, yo creo que deberíamos prestarle atención a ese fenómeno. Sí, en el caso del tabaquismo, yo creo que hay unos aspectos positivos que en las últimas, sobre todo en la última década o 15 años, podemos sacar como conclusiones del nivel de conciencia que ahora tenemos, que antes era normal fumar en un avión, fumar al lado de un niño, es decir, lo normalizamos mucho más que ahora. La publicidad en las cajetillas de tabaco, pues evidentemente que fue muy contestada, ha hecho su efecto, pero al mismo tiempo, en otros aspectos de la agenda pública ha desaparecido la prevención del tabaquismo como problema, en el ámbito, por ejemplo, escolar o en la infancia, ¿no? Es decir, yo creo que ahí todavía hay un camino por recorrer y hay que seguir siendo prudentes. Podemos sacar muchas conclusiones positivas de la prevención del tabaquismo, pero hoy día en Canarias la prevención del tabaquismo en el ámbito escolar o en otros ámbitos no hay tratamiento para las personas. No es un servicio público a día de hoy que se esté prestando. Ha desaparecido. ¿Pero por qué no hace falta? No, al contrario. Sí, estamos viendo que sí, ha bajado 2 puntos, pero el número de fumadores totales es mayor que antes. Sí. Entonces, ¿el problema es menor? Pues y estaba hablando Juan Capafón de estos métodos de transición y fíjense, esta misma semana se ha hecho público un informe de Sigma 2 sobre los hábitos del consumo del cigarrillo electrónico y el 97% de los usuarios del vapeo aseguran que esta herramienta ha ayudado a dejar el tabaco, que es un... Siempre tiene una ventaja el vapeo, que es que puedes decidir qué cantidad de nicotina consumes. Entonces tú puedes conscientemente ir bajando la dosis, ¿no? Pero claro, el que fuma pues porque la nicotina le produce un efecto. Para hacer eso tienes que tener el firme convencimiento de voy a dejar de fumar y lo voy a hacer por esta vía. Mi experiencia es otra, no personal, pero sí lo que puedo observar, y es que muchos fumadores de cigarrillos electrónicos también fuman cigarrillos normales y se lo ofrecen. Entonces al final, al final depende siempre del uso que le quieras dar a la sustancia y del objetivo que tú tengas al usarla, ¿no? Y volviendo al tema del tabaco, ¿qué les parece que varios municipios canarios hayan puesto o se estén planteando poner coto a fumar en las playas? No, vamos a ver, yo enseguida, pero rematando la idea. Esto es fundamental. Si no tenemos motivación, si no tenemos claro dejar una sustancia, no va a haber tratamiento que funcione. Por tanto, lo que acabas de decir es fundamental. Si yo empiezo el vapeo, pero no tengo la intención de dejar de fumar, acabaré efectivamente consumiendo tabaco y cigarrillo electrónico. Mira, a mí no me gusta, en general no me gusta la prohibición. Me parece que es, de alguna manera, incitar precisamente a lo contrario en muchas ocasiones, ¿no? Si se hace bien, se controla de verdad y, sobre todo, si nos mentalizamos y educamos en por qué se produce esa prohibición, sí. Psicológicamente sabemos que el acotar, el restringir, ayuda a aquellas personas que quieren dejar algún tipo de adicción. Eso es cierto. De hecho, es parte del tratamiento. Una primera parte es intentar aislar lo máximo posible a esa persona de todo aquello que está asociado a la sustancia psicoactiva. Por tanto, prohibir en determinados lugares públicos no consumir sustancias psicoactivas, bien hecho, puede ser muy positivo. Sí, pero es que, si me permite, la doble moral es alarmante. A mí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero veíamos en el reportaje, voy a prohibir fumar en la playa, pero te dejo este sitio. Claro, son partes aisladas. Si es la primera causa de muerte evitable con el tema del cáncer de pulmón y es tan adictivo como sabemos que es, prohibámoslo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no prohibimos el tabaco? ¿Por qué el gobierno de España no prohíbe el tabaco en todo el territorio nacional? ¿Por qué se permite la benzodiazepinas y el tabaco y no se permiten otras? Hay que hablar seriamente de esto. Esto es una doble moral, es decir, claro, hayas puesto, es mentira. Y hay otra pregunta que se la quiero hacer a Ana. ¿Cuál es el coste del tabaquismo para nuestra sanidad? ¿Pagan los fumadores su factura sanitaria con los impuestos del tabaco? Pues ¿cuál es el coste del tabaquismo? Si hablamos de dinero, hablamos de 8 millones de euros al año. Si hablamos de muertes, hablamos de 5 millones de muertes. 12 años de vida menos de años de vida para un hombre, 11 años aproximadamente para una mujer, y toda la calidad de vida que pierdes cuando tienes una enfermedad derivada del uso del tabaco, porque el tabaco o los efectos secundarios del tabaquismo, lo sabemos, cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares,
cáncer de pulmón, problemas en la piel, problemas en la vista, problemas en la función sexual, problemas renales. Todos los organismos, toda la parte del cuerpo se ve afectado por el tabaco. Entonces, ¿cuál es el coste para la sanidad? Muchísimo, pero nosotros nos planteamos más de sanidad. ¿Cuál es el coste para una persona que sufre una enfermedad derivada del tabaco? Enorme, impagable, impagable. Creo que eso es lo que se tiene que plantear la sociedad o cada uno como persona. ¿Cuál es el coste que yo estoy dispuesto a pagar por el tabaco o por cualquier otra droga? ¿Cuál es el coste? ¿Qué estoy dispuesta a perder? Esto es dramático, es dramático. O sea, es dramático porque si estamos de acuerdo en esto, ¿qué demonios hacemos que no lo prohibimos? Claro. Me tengo que ir de esta parte porque seguimos avanzando en el programa y vamos a tocar más asuntos. También me quedo con una pregunta que a ver si te la puedo hacer después, porque dicen los fumadores que también se mueren ellos antes, 12 años decía, y eso provoca un ahorro a la hora de pagarles las pensiones, ¿no? Con lo cual, al final, yo no sé si una cosa compensa a la otra. Compensa una cosa y gastamos en otra, porque todas esas enfermedades es mucho coste. El coste del diagnóstico, el coste del tratamiento y el coste del tratamiento paliativo que hay que dar a todas estas personas, ¿vale? Bueno, pues aclarada la cuestión. Nos vamos con más asuntos, seguimos avanzando y vamos a hablar con respecto al cannabis. En nuestro país saben que está prohibida la venta, pero no el consumo. Hay un vacío legal donde se mueven clubs y asociaciones llamadas de fumadores. Según el último informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, el cannabis es la droga más consumida por los jóvenes y Canarias, la comunidad donde se inician antes en su consumo con solo 17 años. La venta de cannabis en España está prohibida, pero no su consumo. El Código Penal establece que no es delito ni su consumo, ni la posesión, ni el cultivo, siempre y cuando sea personal. En esa brecha legal es cuando surgen las asociaciones y clubes canábicos. Samuel, tú diriges un club canábico, una asociación canábica. ¿Cómo funcionan este tipo de asociaciones? Es como un circuito cerrado. Para ser socio aquí no puede entrar cualquier persona de la calle, uno para controlar los números y también la calidad de gente que entran aquí. Hay que consumir dentro, buscamos sus intenciones, entre 18 y 25 años, buscando más el rollo social, estar aquí dentro con sus amigos y hasta 80 años. Para mí, lo más importante es que tienen un sitio donde están seguros y no están consumiendo por la calle. ¿Qué se consume en este tipo de club? Principalmente marihuana, y quiero decir marihuana espectro entero que lleva THC a cualquier nivel y CBD también. Samuel, es una droga, la marihuana hoy en día es una droga. Y estoy de acuerdo que es una droga también. Es que drogas como marihuana, cuando están abusadas, son muy malas por ti. El consumo de cannabis está tan extendido en nuestra sociedad que muchos ven en ello una oportunidad de negocio. Sin duda alguna, el sector del tomate se ha planteado, vista su deriva, la posibilidad de plantearse una reconversión o una diversificación. En este sentido, las alternativas que se han puesto sobre la mesa, una de ellas es el cannabis terapéutico, para poder tener una alternativa viable como fuente de negocio con una rentabilidad y una dignidad mínima para el productor, ¿no? Es legal comercializar el CBD frente al THC, que es la parte psicoactiva de esta droga. Hola Marco, ¿qué tal? Responsable de esta tienda de productos CBD. Primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre el CBD y el THC? Bueno, pues proveniendo de la planta del cannabis, tenemos esa diferencia que es lo que se considera la marihuana, que es el THC, y luego está el cáñamo industrial, que se considera legalmente, que tiene por debajo del 0,2% de THC y eso hace que no tenga estos efectos psicoactivos, nocivos o adictivos. Pero hay una particularidad legal con la que tú tienes que vender estos productos, ¿no? Nuestros productos no están destinados para el consumo humano, no son alimento ni son medicamento. La persona que está aquí no es un médico, es decir, que son productos a la venta como productos aromáticos. Luego ya el uso que cada uno les da es ya su uso personal y ahí uno no entra. En el lado legislativo, una mayoría del Congreso se opone a su legalización y ponerlo al nivel del alcohol o el tabaco. Más País fue la primera formación en solicitar esa equiparación. Esta proposición es para la regulación integral de todos los usos del cannabis, para el uso particular, para el uso profesional y para el uso medicinal. Pero PSOE, PP y Vox tumbaron la propuesta defendida por Errejón, quien sostiene que se pierde una oportunidad histórica y se deja en manos de las mafias
el control de la marihuana. A los pacientes que del cannabis nos ha devuelto a la vida, incluso nos ha quitado mucho de los dolores que teníamos, pues nos jugamos mucho, pero no solamente los pacientes, los familiares también, y al fin y al cabo, aunque es un poco duro, toda la sociedad va a pasar por situaciones de dolor, y lo peor no es que el dolor exista, sino que el dolor no se pueda quitar. Por tanto, lo que nos jugamos es la dignidad del paciente y sobre todo que tengan una protección, tanto jurídica como de la administración. Existen varias áreas de la medicina que estudian el uso del cannabis para el tratamiento del cáncer, esclerosis múltiple, Parkinson o dolor crónico. Hay sanitarios que lo recomiendan como una opción paliativa para algunos pacientes, aunque no hay consenso. Los estudios que hay hasta ahora para, digamos, soportar el uso del cannabis en los pacientes oncológicos están relacionados con el uso de THC sintético como prevención o mejora de la náusea y vómitos motivados por la quimioterapia. Esa aprobación es una aprobación americana y no hay esa aprobación en España ni están los fármacos disponibles. Los ensayos clínicos que están en marcha sugieren que pueden ser efectivos, pero hoy en día no tenemos evidencia todavía en España que lo soporte. Con respecto al alcaloide, que es el CBD, está aprobado en España para el uso en enfermedades neurológicas. A pesar de que las sustancias CBD pueden ser utilizadas con fines medicinales, el consumo indiscriminado de la marihuana con todos sus componentes puede provocar graves daños a la salud. El principal es el riesgo de desarrollo de psicosis. Luego están los trastornos de memoria, los trastornos de humor. Es a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. Y tenemos que tener en cuenta que son graves y son importantes, sobre todo a largo plazo. El debate está sobre la mesa. ¿Hay que legalizar la marihuana o normalizar solo su uso medicinal? Ya lo han oído, son muchos los países que han legalizado el uso medicinal de la marihuana, pero también, aunque en menor medida, el uso recreativo. Laura, de Pablo, ¿cuáles son esos países? Vamos a analizarlo, Miguel Ángel, en el siguiente informe, porque hasta ahora solo Uruguay, Canadá y 18 de los 50 estados de Estados Unidos, más la capital Washington, han legalizado el uso recreativo de la marihuana. En cambio, su uso medicinal está permitido en una treintena de países en el mundo. En Latinoamérica han legalizado su uso terapéutico países como Chile, Colombia, Argentina, Perú y México. En Europa, Holanda fue pionera en 2003 y desde entonces está autorizado en otros estados como Francia, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia o Suiza. También en Alemania, donde desde 2017 los médicos pueden prescribir tratamientos de cannabis a sus pacientes con enfermedades graves, que lo reciben en la farmacia con financiación pública. En España, su regularización para uso medicinal no termina de despegar y no es legal su comercialización ni consumo público, aunque la producción para consumo personal sí está autorizada. Esta legislación ha dado lugar a la creación de asociaciones de consumidores sin personalidad jurídica que producen cannabis para sus miembros. De hecho, en nuestras islas, y según el registro de asociaciones de Canarias, hay inscritas más de 200 asociaciones y clubes canábicos. Miguel Ángel. Bueno, pues estos son los datos. La pregunta a la mesa a los cuatro es si están a favor de legalizar el uso recreativo de la marihuana. Bueno, antes me quedé con ganas de decir en el tabaquismo que a lo mejor en vez de hablar siempre de prohibición, mejor hablemos, es más pedagógico hablar de regulación, que conlleva un desarrollo del cual podemos debatir más y mejor. La Red Nacional de Entidades que Trabajan en Adicciones, que es una red muy grande y que además ha publicado diferentes estudios que están a disposición de todo el mundo, en esa red estamos a favor de, primero, que haya un debate profundo, sosegado, serio. Esto no es un debate de sí o no, es demasiado complejo. Pero sí estamos a favor de una regulación, pero de una regulación no desde un modelo económico, desde un modelo de interés público, de poner en primer lugar los derechos y los intereses de las personas, no del mercado. No podemos solo plantearnos cómo de rentable puede ser este negocio, que seguro que puede serlo muchísimo. Tenemos que poner en primer lugar los derechos, como digo, de las personas, de los consumidores, también de las personas que son víctimas, también de esos problemas, como hemos visto en el vídeo, que tienen mucho que ver sobre todo con personas jóvenes, donde esto tiene un riesgo, y esos riesgos luego pueden generar sufrimiento a familias o personas durante décadas o durante toda su vida. El modelo por el cual apostamos en la red está a favor de la regulación del consumo del cannabis recreativo o medicinal, que luego hablaremos de ello, pero
con un debate sosegado, serio, con un modelo de interés público y donde sobre todo se prioricen los derechos de las personas y la responsabilidad, se invierta en prevención, en educación, haya recursos. Fijémonos, perdón que me enrolle con esto, pero es un buen ejemplo, las casas de apuestas. Lo legalizamos, pero no lo regularizamos, no prevemos lo que puede pasar. Y cuando tenemos el problemón empezamos a preocuparnos. No, usemos ese ejemplo para que no nos pase lo mismo en la legalización del cannabis. Justo, y además yo quiero insistir en que el consumir cannabis no es saludable. Y a partir de ahí regulemos y a partir de ahí eduquemos. Pero hay que dejar de forma contundente, porque claro, a mí me sabe muy mal que la ignorancia acabe ganando al conocimiento. Es decir, la ciencia ha pagado muchos precios y muchos errores. Aparece la heroína para dejar que los pobres morfinómanos dejaran de serlo. Es decir, que tenemos en la historia de la ciencia errores mayúsculos, ¿no? Pero a mí me parece grave el que, como bien dice Juanjo, lo tomemos alegremente. ¿Legalizamos sí, legalizamos no? En los años 90 hubo tal volumen de investigación. Es verdad que muchos se hicieron con roedores, porque se podía investigar con mucha más profundidad que con el ser humano, donde quedó categóricamente claro lo pernicioso que es el cannabis en el cerebro humano. Punto. A partir de ahora hablemos de todo lo demás. Lo perniciosos que son determinadas sustancias psicoactivas en el tema del lentecimiento cognitivo, problemas de memoria, problemas de atención, degeneración, etcétera. Y eso hay que decirlo. ¿Esto es asustar? No, es sencillamente informar. Claro, pero hay una pregunta... No estoy de acuerdo con eso. ¿No estás de acuerdo? Pues rebátelo, tienes la oportunidad de hacerlo. No estoy de acuerdo con una razón sencilla, independientemente de que estoy absolutamente de acuerdo con lo que has comentado tú. Obviamente el cannabis, vamos a ver, hay un principio básico en toxicología, ¿vale? Y esto los estudiantes, se les va a poner los pelos de punta. La dosis hace el veneno. La dosis hace el veneno. ¿Es lógico legalizar esta sustancia y permitir que los chicos con 16 años la consuman y vayan al instituto así? No. Para eso está la regulación, la educación y demás historias. Esos estudios de roedores de los que hablas, que existen y que están, primero, el modelo no es extrapolable porque los roedores no fuman, eso va a empezar. Pero bueno, habría que ver qué dosis se han ensayado, durante cuánto tiempo, cómo se ha hecho, porque lo que es indiscutible es que es una sustancia natural que se lleva utilizando 5.000 años. Entonces, bueno, regularlo totalmente. ¿Aprobarlo de esta noche a mañana? No, hace falta educación, hace falta información. ¿Se regule o no se regule, se prohíbe o no se prohíba, se va a dejar de consumir? No. Entonces lo que no podemos estar es mirando para otro lado. ¿Pero qué beneficios tendría la legalización de la marihuana? Pues tendría el beneficio primero de quitar el estigma social, que es terrible y tremendo, que es un estigma social. Los marihuanados, que le hemos llamado, los one-lanas, que le hemos llamado los que tenemos cierta edad, ¿no? Beneficios, pues todos los que quieras y los que no quieras. Es decir, yo no estoy abogando por el consumo de marihuana para ir a trabajar, porque eso es como decir, me tomo un gin tonic y me voy a trabajar. Eso es a lo que vamos. Vamos a la educación. Yo no puedo tomarme un gin tonic y meterme en el instituto o dar clases. Se trata de educación, se trata de informar a los chicos, sobre todo en las etapas más tempranas, de qué es, qué hace, qué no hace. Evidentemente provoca el lentecimiento cognitivo y, como decía el profesor Boada, con el que trabajo, evidentemente que hay incluso procesos psicóticos. Pero repito, la dosis... Claro, pero ahora voy a jugar yo, pero ahora Luis, voy a jugar al otro lado y le voy a preguntar a la médico, si la legalizamos, ¿no le estaríamos mandando un mensaje a los más jóvenes de que no es mala? A ver, yo estoy también en la regulación y yo hablo del efecto negativo. El alcohol es la respuesta a esa pregunta. Evidentemente, todo dentro de una educación y de hacer responsable a cada persona del consumo de tabaco, de alcohol, de cannabis, de lo que queramos. Pero es cierto que yo desde el lado de mis años de experiencia he visto a muchos jóvenes con brotes psicóticos consumidores habitual de cannabis, a muchos jóvenes con accidentes cerebrovasculares, a muchos jóvenes y no tan jóvenes con infartos agudos de miocardio por el consumo de cannabis. Y a muchas, otro síndrome que se conoce mucho menos, que es el síndrome de hiperemesis por cannabis, que es vomitarte, ir de especialista en especialista y no saber por qué, y es porque consumes de manera crónica cannabis, y eso es lo que yo veo desde el otro lado. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que es un tema muy complejo, un debate que hay que hacerlo desde la estricta seriedad y con tiempo y viendo todos los aspectos, pero sí es cierto que no sea la legalización, sí la regulación, pero con una responsabilidad personal que creo que esta sociedad no carece, absolutamente. Mira, vamos a seguir hablando del tema de la legalización de la marihuana. En un instante vamos a hablar de ella en la parte medicinal. Hemos hablado de la parte recreativa y el proceso para legalizar la marihuana continúa ahora mismo su trámite en el Congreso de los Diputados. En Canarias, numerosos enfermos recurren, y es de lo que vamos a hablar ahora, a la marihuana para sobrellevar los dolores. En tan solo unos minutos vamos a hablar con una paciente
que la utiliza y nos vamos a preguntar si ha llegado el momento, como estamos hablando en la mesa, de regular, no sé si el uso recreativo, pero desde luego sí el uso medicinal. Lo vemos enseguida. Once y 29 minutos de la noche, estábamos hablando hace un instante del uso recreativo de la marihuana y ahora vamos a hablar del uso medicinal. Carola Pérez es presidenta del Observatorio del Cannabis Medicinal y usuaria de estos productos. Asegura que le ayudan a paliar los dolores que padece desde que era una niña. Esta semana ha intervenido en la Subcomisión de Sanidad que debate la regulación del cannabis medicinal en el Congreso de los Diputados. Hemos hablado con ella. Carola Pérez, tú además de presidir el Observatorio de Cannabis Medicinal, eres paciente. ¿Cómo llegó el cannabis a tu vida? Con 11 años patinando tuve una caída y me rompí el coxis. Llevo viviendo con dolor desde entonces. Luego en 2003 me diagnostican fibromialgia. Y bueno, pues tras haber pasado ya 13 veces por un quirófano, haber tenido problemas con los opioides y las benzodiazepinas por una sobremedicación, es cuando el cannabis entra en mi vida. Porque, Carola, ¿cómo es tu convivencia a diario con el dolor? A día de hoy yo sigo viviendo con dolor. Solo puedo estar sentada pocas horas al día. Tengo que estar unas 15 horas al día tumbada boca abajo. No puedo comer sentada. No puedo salir a la calle cuando hace frío. Te roza la ropa, la brisa de la calle. Al final el cuerpo vive en una situación de sufrimiento muy extremo. Y el dolor es algo que además no se ve desde fuera. O sea, si tú me ves ahora mismo, igual no pensarías que el dolor es invisible, ¿no? Pero está ahí y es muy incapacitante, ¿no? Aparte de que te sientes muy sola, muy incomprendida y que no hay muchas soluciones para el dolor. Un paciente que necesita cannabis medicinal, ¿cómo lo consigue? Cuando una persona está sufriendo, lógicamente se tiene que buscar la vida, porque como nosotras siempre decimos, el dolor no espera. Y lo que nosotros reclamamos es que, por un lado, tengamos asesoramiento médico, que esté cubierto por la Seguridad Social, que el cannabis pueda estar disponible en una farmacia. Ahora mismo el paciente lo único que puede hacer es buscarse la vida, o bien mediante el autocultivo en casa, que también conlleva un riesgo de tener que ir a un calabozo, ¿no? Y poder tener que pasar delante de un juez y que el juez a posteriori decida si estás haciendo narcotráfico o autoconsumo. Puedes acceder a un club social de cannabis, pero también sabemos que conllevan riesgos y que no son sitios adecuados para pacientes porque faltan analíticas y controles sanitarios, pero bueno, mejor eso que la calle. Y por último tenemos el mercado negro, que esto es algo que desaconsejamos totalmente porque cuando hemos hecho estudios de calidad, el cannabis que se vende en la calle suele estar muy contaminado y no es apto para un paciente. El pasado lunes acudiste al Congreso de los Diputados como portavoz a la Subcomisión de Cannabis Medicinal. En junio se decidirá si se regula o no. ¿Con qué sensaciones te quedaste? Tenemos la sensación de que se han mezclado un poco los conceptos, los mismos comparecientes que han acudido, personas que son psiquiatras infantiles, ¿no? Nos hablaban del riesgo del cannabis para uso recreativo y nosotros decimos que claro, que el cannabis no es inocuo y que desde luego es una sustancia estupefaciente y que se tiene que utilizar bien. No tiene nada que ver una persona que elige consumir cannabis por placer a la persona que lo tiene que tomar varias veces al día porque su salud depende de ello, ¿no? Después de que en muchos países europeos haya sido un éxito, parece que en España estamos más cerca de que se regule el uso medicinal del cannabis. Juanjo Pérez, te pregunto, ¿están ustedes de acuerdo en esa regulación que estabas hablando antes? Sí, realmente es un acuerdo por la regulación y la legalización desde el punto de vista de ese debate profundo y una regulación que tenga un desarrollo amplio y complejo, que prevea todos los posibles problemas que luego va a haber y que parta además de dos supuestos también claves, ¿no? Uno, la prevención tiene que ir orientada también a la experiencia que tenemos en nuestras entidades por el trabajo con las víctimas, es decir, habrá víctimas, siempre tendremos que asumir que hay riesgos y que hay personas que van a terminar teniendo un problema, no en el caso evidentemente terapéutico, pero sí en el caso recreativo, y fundamentalmente que además, si hemos dicho que apostamos por un modelo de interés público que ponga a las personas en el centro, el caso terapéutico está claro. Trabajamos con el dolor de muchas clases, ¿no? En este caso, evidentemente sí que se puede y es más fácil seguramente articular un modelo de regulación donde prime el que las personas que lo necesitan puedan usar estos productos con fines terapéuticos, sin duda. Se lo pregunto al médico también ahora.
estoy de acuerdo, pero regulado e indicado, es decir, con un abordaje del paciente en todas sus esferas. Y probablemente muchos también es el fallo del sistema, necesitamos un sistema sanitario cohesionado que trabaje con el paciente y para el paciente. Muchas veces, sobre todo con el manejo del dolor, tenemos un sistema disgregado donde el paciente va de lado a lado y va buscando alternativas. El cannabis puede ser una opción terapéutica, evidentemente para el dolor sí, también hay para otro tipo de incluso para algunos tumores cerebrales que también está en estudio que parece que va bien, pero todo regulado e indicado, con un equipo multidisciplinar, con el paciente en el centro y decidiendo conjuntamente y siempre atendiendo y explicando cuáles son los riesgos del consumo inadecuado del cannabis. Le pregunto al profesor de toxicología, ¿qué propiedades, Luis, propiedades medicinales puede tener esta sustancia? Bueno, pues primero que consigue bajar la ansiedad, entre otras cosas, modera el dolor, también provoca disminución de la presión arterial, es útil también en el tratamiento del glaucoma, se ha visto, de la hipertensión cerebral. Bueno, tiene muchas propiedades terapéuticas que están en estudio, ¿no? Fíjate que me remito a la primera pregunta que me hiciste en la mesa de debate, si había sustancias que no provocaran adicción. La compañera que acaba de ser en el vídeo acaba de pelar esa pregunta, es decir, tenía problemas con el fentanilo, tenía problemas con los opiáceos, tenía problemas con las benzodiazepinas, ha elegido consumir algo que no le provoca esa adicción. Fíjate que en la literatura científica histórica no hay ni una muerte por sobredosis de cannabis, ni una. 0 muertes por sobredosis de cannabis entre los seres humanos. Distinto es que fumes cannabis y cojas el coche, pero lo que no te mató no es el cannabis, tu mala cabeza por ponerte a conducir bajo los efectos de una sustancia psicoactiva. Entonces, es hora, yo creo, de sentarnos en serio. Como el cannabis hay otras sustancias químicas, las hablábamos antes, cuando no estábamos la en publicidad, directo. Sí, durante la publicidad. Hay otras sustancias y nombro 2 porque son las que más, digamos, resultados prometedores tienen desde los 70. Pero como están totalmente demonizadas, prohibidas y satanizadas, nadie habla de esto y los ensayos han estado prohibidos hasta prácticamente final de los 90, que en Estados Unidos se han recuperado. El éxtasis o el MDMA tiene unas propiedades terapéuticas muy interesantes y desde luego para la depresión y las adicciones, el psilocibes, que es un tipo de seta, de hongo, y la dietelamida de ácido lisérgico, el LSD, es decir, esas sustancias... LSD y las setas alucinógenas que se llaman. Esas sustancias para el tratamiento de adicción al alcohol, por ejemplo, el LSD demostró que determinadas terapias asistidas por psicólogos clínicos y asistidas por psiquiatras de una manera arreglada, con dosis controladas, en lugares controlados y de X forma, remitían adicciones, remitían depresiones, quitaban adicciones, como por ejemplo la del alcohol. Hay un estudio clásico sobre esto de final de los 70 que es demoledor. Lo que pasa es que, bueno, ahora está todo prohibido, todo desde la época de Nixon, que se metió con esto muy duro y no hay posibilidad de rescatar absolutamente nada, pero llegará el momento. Sí, llegará el momento porque la ciencia tiene que trabajar con 2 parámetros fundamentales. Costo-beneficio, es decir, cualquier sustancia psicoactiva que en la actualidad está en el mercado se pone en qué beneficio le da al ser humano y a qué precio, y cuando el beneficio es superior al precio, evidentemente, podríamos haber acabado con el virus que estamos sufriendo, pues hervimos a los seres humanos y desaparece el virus. Claro, costo-beneficio es un poco chocante, ¿no? Acabamos con el virus y acabamos con el pobre ser humano hervido con el virus. Por tanto, costo-beneficio, lo primero. Y segundo, medio, largo y corto plazo. Es decir, puede haber unas grandes ganancias a corto plazo, por ejemplo, el glaucoma, que a veces está más en tela de juicio, porque a corto plazo parece que sí, el cannabis, pero a largo plazo no. O hay otras sustancias, otros tratamientos farmacológicos, que a largo plazo son más beneficiosos, con lo cual, cuando trabajas con esos 2 parámetros, beneficio y perdurabilidad y tiempo, es cuando la ciencia aporta mucho a estas dudas. Pero fíjate que entra en juego, perdón un segundo solo, no te quito tiempo, entra en juego, lo veníamos hablando en el taxi, los intereses farmacéuticos. Bueno. Porque a una farmacéutica le interesa tener a la gente pegada a las benzodiazepinas y no que con una única dosis de LSD se te quite, no digo todos tus problemas. Me tengo que ir a publicidad, pero Juanjo quería hacer un apunte rápido, Juanjo, si puede. Justo eso, o sea, si nos vamos a un modelo de interés público, no un modelo económico, claro, evidentemente, es decir, veamos también la pista de Estados Unidos. Hemos pasado de lo controlan las redes de narcotráfico, sin controles de calidad, sin ningún tipo de interés más allá del beneficio, pero si vamos a un modelo solo industrial, donde lo que prima es el beneficio, también se puede modificar genéticamente el THC y provocar problemas que están pasando en muchos estados de Estados Unidos, donde mucha gente joven tiene un nivel de enganche o adicción mucho más fuerte, porque la sustancia se ha creado, se ha regulado solo con intereses económicos. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa, como les decía, para la publicidad, pero enseguida volvemos para hablarles de las drogas más consumidas por nuestros jóvenes y de cómo detectarlas. Además, hemos acompañado a efectivos de la Policía Nacional para conocer cómo las mafias consiguen entrar
estas sustancias en Canarias. Un minuto de publicidad y regresamos de inmediato. ¿En qué lugares os habéis llegado a encontrar escondida la droga? Droga de repuesto, a veces incluso metido una máscara en bolsa sin ningún tipo de ocultación, debajo de los asientos, en doble fondo, en diversos sitios. Bueno, pues hoy les estamos hablando del consumo de drogas. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es la droga ilegal que más adictos genera en nuestro país? Laura de Pablo, desvélanos el misterio. Vamos a salir de dudas, Miguel Ángel, con la siguiente información. La droga ilegal que más problemas de adicción ha generado en España es la cocaína. Esto según la plataforma de atención a las adicciones UNAD. Además, Canarias está a la cabeza en tratamientos de desintoxicación con 5.370 personas atendidas. Solo estamos por detrás de Cataluña, donde las asociaciones atendieron a 7.568 personas con adicciones en el año 2020. El perfil de los adictos es el siguiente. Mujeres y hombres entre los 34 y 49 años, tanto ellos como ellas tienen sobre todo estudios primarios y solo un 5% de los hombres y un 8% de las mujeres tienen estudios universitarios. Además, el 60% de las personas que necesitan un tratamiento de desintoxicación consumen más de una droga. En estos casos, la sustancia más consumida son el alcohol y la cocaína, y la mayoría de los policonsumidores están en situación de desempleo. Hay que prestar atención a este dato, y es que el 52% de los hombres y el 42% de las mujeres se iniciaron en el consumo cuando aún eran menores de edad. Por eso es fundamental la educación en esta materia de cara a evitar que nuestros jóvenes caigan en el consumo de drogas. Así que, Miguel Ángel, como decían en la mesa, educación y prevención sobre todo. Bueno, pues tú hablas de educación, Laura, y yo traslado esta cuestión a la mesa. Juanjo, trabajas con gente que ha caído en adicciones, tratan de recuperarlo. ¿Es importante la educación para que los menores de edad no caigan en el consumo de estas sustancias? No, es importante, es clave directamente. Es la base de todo. Es la base de todo lo demás, ¿no? Y no solo, pero es la base de todo lo demás. Aquí ha habido una evolución a lo largo de las últimas décadas, que pasamos de cuando las epidemias de heroína a finales de los 80, 90, donde íbamos solo al no, evidentemente, porque son sustancias evidentemente que se cargaron casi una generación entera, ¿no? Hoy día el modelo de prevención se orienta más a intentar fortalecer la conciencia, empoderar a la gente joven a que entienda que no solo es el no, porque el modelo de restricción, de penalización no funciona, lo hemos visto. La gente no va a dejar de hacerlo porque le digas que no lo haga. Lo importante, sobre todo con la gente joven, es que sea consciente del riesgo, que entienda evidentemente que necesita toda una serie de conocimientos de qué le puede ocurrir si algún día decide voluntariamente hacerlo, como parte de la presión del grupo social o lo que sea. Y una cuestión fundamental en esto, en todo este debate siempre tengamos en cuenta la variable socioeconómica. ¿Quiénes son los jóvenes que están más en riesgo de sufrir un proceso de adicción grave, de quedarse en la marginalidad, de tener un problema familiar? Aquellas personas que además son de familias desestructuradas, de barrios empobrecidos. Es decir, ahí es donde tenemos que poner más ahínco, porque al final las adicciones terminan reproduciendo el resto de problemas sociales. Terminan visualizando en los barrios, en las familias, aquellos otros problemas que tampoco estamos atendiendo. Y me gustaría preguntarte, Juanjo, antes decía yo lo de detectar el consumo de drogas, es detectarlo, me refería a los padres, ¿no? Un poco, ¿cómo un padre puede detectar que su hijo, qué circunstancias qué claves nos pueden hacer sospechar de que nuestros hijos pueden estar consumiendo drogas? A ver, hay toda una serie de claves que además ahora, desgraciadamente, se parecen también a veces a cuando una persona tiene un problema, un joven en este caso, de abuso o de dependencia de la tecnología, que también es un problema que está ahí, ¿no? Que tiene que ver con el aislamiento, tiene que ver con la falta de relación familiar, con la falta de alternativas, y luego una serie de cuestiones físicas o que pueden ser instrucciones o pistas para padres y madres y que están en internet. Hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo que dirá, ¿cómo lo detecto? Claro, tiene que ver con los cambios de humor, con los cambios con si esta persona mantiene, que esto es lo importante, mantiene el resto de sus actividades de forma normalizada, ¿no? Si hace deporte, si tiene amigos, si se lleva bien conmigo. Y para esto es clave una cosa, es complicado, todos, como padres, madres, a todos nos preocupa y nos da miedo, pero es clave mantener el diálogo, hablar de esto. Esto no puede ser un tabú.
cuando ha sido un tema tabú, al final es cuando realmente está el problema. En las familias la gente tiene que tener conocimiento, padres y madres, que tampoco se lo estamos dando del todo, y tienen que ser capaces de hablar con sus hijos. Totalmente, tenemos que dar herramientas a la sociedad, ¿no? Tenemos que dar herramientas a los adolescentes, a los niños, también a manejar la frustración, a potenciar la autoestima, la comunicación, la resiliencia, y luego a los padres también, a saber estar pendientes de los hijos, porque con el día a día, como padres, muchas veces no estamos pendientes de señales que van dando, ese aislamiento, ese no me apetece salir con los amigos, lo noto raro, ya no es el mismo, deja de ir a clase, me llaman del colegio a veces que ya no está viniendo a clase. Eso es importante, ¿no? Y siempre, obviamente, contar con el apoyo de la atención primaria, ¿no? Yo creo que en la atención primaria estamos esos equipos, además desde el punto de vista de los trabajadores sociales, que muchas veces dan la voz de alarma ante una situación social problemática, ante un factor de riesgo, y ahí debemos, desde los padres y desde el resto de la comunidad sanitaria, empezar a sospechar qué puede estar pasando en ese joven que está en esa situación. Me estaba preocupando, Luis, porque estaba sintiendo y no te he visto sentir mucho durante esta noche. O sea, que sí cuando estabas sintiendo, digo que... Vamos a ver, o sea, es importante, también te lo comentaba, yo en ningún momento quiero hacer apología del uso de las drogas, eso está clarísimo. Lo que sí que tengo claro es que lo que estamos haciendo no está funcionando. Y lo hablábamos antes entre bambalinas, hace falta una legión de psicólogos, una legión de gente preparada que tenga experiencia con este tipo de situaciones, que le hable sobre todo a los chicos, pero es lo que hablamos antes, no con el no, chicos, las drogas son malas. Sí, pero vamos a hablarle de otra forma, porque si se lo planteas así, probablemente la persona que te está oyendo ya puede tener una experiencia más o menos y no te va a hacer ni puñetero caso. Entonces hay que plantearlo de otra manera. Evidentemente hay sustancias que son tremendamente dañinas. La cocaína mezclada con alcohol, eso es, la adicción es muy rápida, además es muy caro, arruina vidas. La heroína es otro ejemplo claro, la anfetamina, todo ese tipo de sustancias pues son tremendamente peligrosas, pero sobre todo primero, por las dosis que hacen falta para que sean realmente tóxicas y por tanto pongan en peligro tu vida, que eso es un parámetro del que no hemos hablado mucho y que es súper interesante. Las dosis letales de la sustancia varían en función de la sustancia, y aparte de eso, pues tener en cuenta también pues esos niveles económicos y otro tipo de parámetros que son fundamentales para que los chicos entiendan que un polvo blanco puede ser cocaína, puede ser anfetamina, puede ser MDMA, puede ser X, puede ser Y, y si lo vas a hacer porque en tu libertad decides que lo vas a hacer, ¿cuánto debo de tomar? Claro, ¿Cómo? ¿Con quién? ¿En qué circunstancias? Es que si no es imposible. Claro, ¿y qué riesgos asumes? Porque además eso puede ser cocaína, puede ser y puede ser basura también. Correctamente. Puede ser basura. De eso te podemos hablar, vamos. Claro, porque de eso vamos a hablar ahora mismo. Porque fíjate, en España la organización Energy Control lleva más de 20 años, ustedes seguro que la conocen, trabajando para que el consumo de drogas ilegales se haga, bueno, pues de una forma más segura, ¿no? Para conseguirlo utilizan laboratorios móviles que se instalan en festivales, en discotecas, en salas de conciertos a los que bueno, pueden acudir aquellas personas que quieran saber qué van a ingerir. Lo pueden hacer antes, van al laboratorio y lo analizan. Precisamente este fin de semana van a estar toda esta gente de Energy Control en Gran Canaria. Claudio Vidal, director del programa Energy Control. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Este fin de semana van a estar ustedes en el Maspalomas Pride. Ahí van a instalar una de las carpas en las que ofrecen bueno, un servicio de análisis de composición de las drogas. ¿Cuál es su utilidad? Vale. Bueno, el programa Energy Control lo que busca es poder ofrecer a las personas que usan drogas una referencia que sea honesta, que sea objetiva, libre de tabúes y sobre todo útil, ¿no? a las personas que usan drogas. Y esto lo hacemos a través de diferentes herramientas, y una de ellas es acercarnos precisamente a los lugares donde se van a producir los consumos y poder ofrecer una información sobre las sustancias que se consumen en estos espacios, que incluya no solamente información sobre los riesgos, sino también recomendaciones para poder gestionarlos. Y además eso lo acompañamos de un servicio de análisis de sustancias que a cualquier persona que vaya a consumir pues le va a permitir conocer la composición de la sustancia que tiene entre manos y con ese resultado pues poder tomar decisiones con respecto a él, ¿no? Si la sustancia que al final ha conseguido no es la que deseaba, pues la va a poder descartar, o si tiene otro componente que pueda entrañar todavía más riesgo, pues igualmente que lo pueda descartar. Claudio Vidal, muchas personas pueden estar pensando en este momento que con su labor ustedes normalizan el consumo de drogas. ¿Qué tiene que decir a esto?
en los espacios en los que trabajamos el consumo de drogas ya está normalizado, ¿no? Y sobre todo hay que tener muy en cuenta que estamos trabajando con personas que ya están consumiendo, es decir, que ya han dicho sí al consumo y por lo tanto hay que ofrecerles respuestas que estén ajustadas a esa circunstancia, sobre todo porque creo que antes alguien en la mesa lo estaba comentando, pues ya un mensaje de no lo hagas, pues ya no es útil con estas personas, ¿no? Y por lo tanto hay que adaptar los mensajes, ¿no? Hay que tener en cuenta que más que normalizar, nosotros lo que trabajamos es a partir de una realidad y la realidad lo que nos dice es que hay personas que desean tomar drogas y que lo van a hacer, ¿no? Y que no hay que volver la cabeza hacia otro lado, no hay que ignorar esa realidad, sino que simplemente hay que hacerle frente. Le voy a hacer una pregunta que probablemente esté pensando mucha gente en los análisis de las drogas. ¿Qué sustancias han podido detectar ustedes en algunas más consumidas? Se me ocurre, por ejemplo, la cocaína, que estábamos hablando antes, que era como la reina de las drogas. Bueno, evidentemente depende del tipo de sustancia de la que hablemos, pero en el caso concreto de la cocaína, lo que sí hemos estado viendo en los últimos años es que ha ido aumentando la pureza de la cocaína, ha ido aumentando también el número de muestras que nos llegaban con cada vez menos adulteración, pero sin embargo sí que siguen estando presentes los adulterantes pues típicos, ¿no? Y que llevamos encontrando pues durante muchos años, pues como son los anestésicos locales, un analgésico llamado fenacetina, un antiparasitario llamado levamisol y sobre todo cafeína, que se suele utilizar también pues para provocar más estimulación. Ese sería un poco el combo, ¿no? Que es el más habitual en el caso concreto de la cocaína. Me llama la atención qué riesgos tiene, por ejemplo, para la salud ese antiparasitario que ha citado. Bueno, en este caso concreto del antiparasitario se trata de un medicamento que fue retirado del uso en humanos y sí que está descrito que, sobre todo a partir de dosis altas o con consumos bastante repetidos, sí que puede dar algunos problemas de salud, algunos problemas hematológicos y por lo tanto es importante conocer si ese compuesto está en la cocaína que se consume y poder descartar esa cocaína cuando esas cantidades son muy altas, ¿no? Precisamente pues para evitar estos problemas. Claudio Vidal, director del programa Energy Control, muchísimas gracias por haber estado en directo en Fuera de Plano esta noche. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Miro para Luis directamente. ¿Qué opinas de esos controles de droga como reducción de daños? ¿Crees que son convenientes o por el contrario, que normalizan y potencian el consumo? Pues fíjate, seguramente en casa muchos se habrán tirado las manos a la cabeza, pero justo lo que estamos hablando es concienciación, es información, esta gente lo va a hacer, estén o no estén. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir este señor, es decir, el levamisol, la lidocaína, que es el anestésico local, y la cafeína forman parte de la cocaína de forma habitual. Entonces, aparte de un fraude, entre comillas, estás consumiendo una serie de fármacos. En el caso del levamisol está permitido su uso en veterinaria y los efectos adversos para la salud en consumo a largo plazo son muy grandes. La cocaína sin duda es la droga que más adultera, a años luz de cualquier otra, de cualquier otro polvo blanco, vamos a llamarlo así. Y hombre, llegados a este punto, cualquiera que haya estado en un macroevento de este tipo sabe lo que hay. Llegados a este punto me parece pues velar, entre comillas, por la seguridad de las personas que lo van a consumir. Te podrá parecer éticamente mejor o peor, pero a nivel sanitario me parece una maravillosa idea. El enfoque de Energy Control es complejo y requiere de un análisis profundo, ¿no? Tiene cosas muy interesantes y muy progresistas en este sentido, pero en el propio término de la reducción de daños hay dos claves. La reducción de daños es positiva, sí, pero ya estamos hablando de reducir el daño, ya estamos dándonos cuenta que hay un daño. Entonces ya hay un cierto fracaso, ya hay sufrimiento, ya hay personas víctimas, ¿no? Por eso es clave también, yo creo que una cosa importantísima, no nos da tiempo de debatir, ¿no? Necesitamos hablar de esto, pero también es fundamental dentro de la regulación o al hablar hacer pedagogía de una buena publicidad. No podemos banalizar el consumo. No, absolutamente. No podemos convertirlo en algo como, bueno, aquí hay una gente que me da información. No, estamos hablando de reducir el daño y riesgos los estamos asumiendo. Queremos empoderar a la gente, es importante, no es solo empoderar, que tengan conocimiento.
pero asumimos, estamos de acuerdo en que existe el riesgo y habrá gente que sufra y que se condena a la marginalidad. Potenciado, porque desde el punto de vista sanitario el daño potenciado por este adulterio de la cocaína. La cocaína produce muchísimo daño y lo que comentaba el compañero, tiene muchos efectos secundarios, la gente sí muere por intoxicaciones por cocaína. Y desde el punto de vista de estos grupos que, bueno, al sanitario le puede ayudar en un momento determinado de una intoxicación, que sepamos qué droga se ha consumido, porque nos ayuda en el tratamiento de la intoxicación. Hasta ahí, bien, el daño hecho, potenciado, obviamente, por el adulterio, bueno, todo en su medida, lo que aporta información y lo que genera el daño. Nos vamos a ir estabas hablando de la cocaína, ¿cómo entra la cocaína? ¿Querías decir algo, sí, no, Juan? Lanzar un mensaje. Las personas con alto dosis de manejo de la frustración, muy buena autoestima e inteligencia emocional, con capacidad de logro, con muchas aficiones, encuentran en la droga una vida muy aburrida, ¿eh? Los artistas de rock and roll no estarían de acuerdo. No, sí. Bueno, no nos vamos a meter en este debate ahora. Para que llegue, para consumir. Luego hablamos. Lou Reed te lo comentaría, te diría cómo destrozó su vida por la heroína, a pesar No, sí, pero estás hablando de la heroína, es que esto se complica. Bueno, luego nos metemos. Es que depende, por eso por favor. Solo de banalizar, Luis, depende de la sustancia. Por favor. Estoy hablando de los cantantes de rock. Juan, por favor. Vamos a meternos en la parte final del programa, porque tenemos que ver cómo entran esas sustancias en este archipiélago. Es más complicado traerlas a Canarias que meterlo en el territorio continental. Y por eso hemos querido acompañar a la Policía Nacional para saber qué rutas emplean los narcotraficantes para que su mercancía llegue aquí. Lo vemos. Esta es una de las últimas operaciones de la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria. El abordaje de este pesquero que trataba de camuflarse entre embarcaciones que realmente sí se dedicaban a faena. Este, en cambio, contenía 3 toneladas de cocaína, con un valor en el mercado de 90 millones de euros, escondidas en uno de sus tanques de combustible. Canarias se encuentra en el epicentro del narcotráfico, en el eje de la ruta del Atlántico, entre América, África y Europa. Muchas embarcaciones siguen la ruta Latinoamérica-Canarias en el transporte de cocaína y otras hacen la ruta inversa, transportan hachís de Mauritania, Senegal o Guinea-Conakry a Sudamérica, donde su valor es sensiblemente superior. Buenos días, inspector jefe de la Unidad de Drogas y de Crimen Organizado de Las Palmas de Gran Canaria. ¿De qué manera suele entrar la droga aquí en Canarias? Los medios son tantos como podamos imaginar. Pueden utilizar embarcaciones en buques mercantes de gran calado e introducir la droga en lo que son los túneles de refrigeración de los motores, es decir, por debajo de la línea de flotación. Pueden utilizar barcos de pesca pequeños, cualquier tipo de embarcación, cualquier cosa que flote. Vale. ¿Qué tipo de droga es la que llega aquí a las islas? Por orden de cantidad de aprehensión, hachís procedente de Marruecos, cocaína procedente de Sudamérica, heroína generalmente procedente de Centro Europa, Países Bajos, y drogas de diseño. Si le parece, esta mañana vamos a vivir un control rutinario en un ferry. Roberto Lozano, oficial de policía. Vamos a veros en acción. Esperemos que la mañana sea productiva. Muy bien, muchas gracias. Ahora nos ponemos al lío. Buenos días, caballeros. ¿Qué tal? ¿Vienen de Tenerife? Sí. Vale. ¿Qué traen en el vehículo? Herramienta y vinilo. ¿Puede apagar el vehículo y bajar si nos abre atrás? Ahí vemos que está llegando un perro policía. Cuando vais parando los vehículos, ¿por qué lo hacéis? Según la actitud de ese perro, pues nos dice, este coche puede llevar algo. Normalmente se echan o ladran, y luego está la experiencia profesional de los compañeros también, que según la actitud del pasajero, tipo de vehículo, diversas circunstancias, pues cambia. Es el callo que da el estar día a día en controles rutinarios como esto. Hemos visto, Roberto, que el perro lo habéis pasado por todas las zonas del vehículo, incluso ha llegado a entrar dentro. ¿Qué lugares os habéis llegado a encontrar escondida la droga? Droga de repuesto, a veces incluso metido nada más que en bolsas sin ningún tipo de ocultación, debajo de los asientos, en doble fondo, en diversos sitios. ¿Todo correcto? ¿Todo bien, compañero? Sí. Muchas gracias, pueden continuar. Gracias. ¿Qué tipo de drogas os habéis encontrado en barcos de pasajeros? Pues este último año hemos tenido aquí en el puerto 2 intervenciones de hachís. Roberto, ya han salido todos los vehículos de la embarcación. Conclusión. En este caso hemos tenido aquí los compañeros perros y todos los vehículos han venido bien, así que en este caso no ha habido ningún tipo de sustancia estupefaciente en la embarcación.
Bueno, Luis, ¿qué tal ha ido el control de personas y vehículos en el puerto? El barco iba limpio, no han encontrado droga. Que no hayan encontrado droga no quiere decir que no la pudiera haber, porque hay casos en los que va tan bien escondida. Aquí, por ejemplo, puedes ver, este vehículo fue detectado en el ferry procedente de Fuerteventura. Y esto es el maletero, que tenía una caleta. Una caleta es un habitáculo especialmente hecho por los traficantes, que lo sueldan lo que es un doble fondo. Por ejemplo, este vídeo, que también es muy ilustrativo, en el cual dentro de un velero pues venía un cargamento pues, de 500 kilos de cocaína, pero venía camuflado dentro de bombonas de gas. Con una radial abriendo una bombona. Cada bombona de estas pues, podría tener tranquilamente 25 o 30 paquetes de 1 kilo, calculo, y eran un montón de ellas. Lo que nos llamó la atención precisamente es que llevaban demasiadas bombonas de gas para una travesía transoceánica. Bien. Aplaudir al compañero, ¿eh? Se la jugó. Porque se la jugó, desde luego que sí. Otro vídeo de otra actuación más reciente, esta fue llevada a cabo por el grupo de estupefacientes de la comisaría de Lanzarote. Logró desarticular una organización de traficantes subsaharianos que utilizaban muleros o personas que ingerían la droga y la traían dentro de sus organismos desde terceros países. ¿Qué perfil tiene uno de los muleros que ingiere hasta 90 cápsulas? Si no está en riesgo de exclusión social, está muy cerca. ¿Cuánta droga puede llevar una persona entre su cuerpo? Lo habitual es que lleven entre 1 kilo y 1,5 kilos. En la calle estamos hablando de 38... 40.000 euros. ¿Le pagan en consonancia ese riesgo? Pueden ser desde 500 euros hasta 2.000 y en muchas ocasiones acaban sin cobrar. Inspector jefe, enhorabuena por su trabajo. Aquí en Canarias tienen bastante que hacer. Dicen que es uno de los puertos en los que acaba decomisándose más droga. Cierto. Canarias es el lugar de España donde más droga se requisa. El año pasado fueron 55 toneladas en total. La mayor parte hachís, luego cocaína, heroína y drogas sintéticas. Bueno, pues se estima que el tráfico de drogas mueve 6.000 millones de euros al año en España, según datos del Ministerio del Interior. Además, y pese al incremento en el número de detenciones, no ha dejado de crecer el número de grupos asentados en nuestro país dedicados al narcotráfico. Yo les quiero preguntar si hemos perdido la batalla contra las mafias. No sé si perdido, pero complicado. Vamos sí, perdiendo. Vamos perdiendo. ¿no? El partido va, ¿no? que va a favor de la mafia, ¿no? Pero yo creo que sí, que es un tema complicado porque hay muchos intereses económicos y es una manera fácil de ganar dinero. Y la pregunta que siempre flota en el ambiente, ¿regularizar ciertas drogas acabaría con las mafias? Más que acabar con las mafias, por lo menos lo que conseguiríamos es un cierto control por parte de las administraciones públicas en romper el statu quo de que solo vale la restricción o la prohibición, que tampoco efectivamente está funcionando, ¿no? ¿Es garantía eso de que entonces las sustancias van a pasar un control de calidad, de que se van a regular, de que se van a pagar impuestos? En principio sí, pero volvemos a lo de antes. Si el objetivo es ganar dinero, si vamos a regularizarlo o a legalizarlo porque es un negocio enorme, entonces no acabaremos con la mayoría de los problemas. Sí, no habrá mafias, pero habrá grandes multinacionales empresas que lo que estarán buscando es ganar dinero con las drogas. Y el daño social y el impacto que tendrá en la población... Será el fentanilo del futuro. Es que en la historia está contestada la pregunta. Sí. ¿Acabó la mafia cuando se volvió a legalizar el alcohol en Estados Unidos? No, la mafia siempre encontrará algún sitio, algún recoveco, alguna grieta donde hacer algo que al estar prohibido será más caro y por tanto pues seguirá ganando dinero. La mafia yo creo es contingente, pero es diferente al problema de las adicciones. Una cosa importante además, casualmente las mafias del tráfico de drogas suelen ser las mismas o están vinculadas con las mafias de tráfico de personas, de tráfico de armas. Son las que al final convierten en un negocio evidentemente muy rentable el sufrimiento de la mayoría de la población. Y además aquí estamos hablando de drogas como si fueran una única cosa, y drogas son muchas, y creo que estamos de acuerdo todos en que hay drogas, hay sustancias psicoactivas que no se deben ni pueden legalizar nunca. O sea, no se nos puede pasar por la cabeza en ningún caso ni remotamente legalizar determinadas sustancias. Por ejemplo, el paradigma es la cocaína. O sea, podemos discutir sobre el cannabis hasta cierto punto, pero hay sustancias que por sus dosis letales 50 y por sus capacidades de adicción y por su falta de uso terapéutico son absolutamente indiscutibles. O sea, no puede ponerse sobre la mesa la legalización de, en este caso, por eso hablar de drogas es muy ambiguo. Entonces, depende de la droga. Vale, hay algunas que son imposibles. Hago una última pregunta sobre las que sería posible legalizar. El legalizar, vamos a poner el ejemplo del cannabis, ¿aumentaría o rebajaría su consumo? Yo a esa pregunta no te sabría responder. Lo que sí que tengo claro es que a nivel de impuestos ganaríamos y probablemente a nivel de uso yo creo que se moderaría. Antes hablábamos un poco fuera en publicidad con el tema de Holanda.
Bueno, pues ese quizás puede ser el modelo, no te digo a seguir, pero bueno, al que le gusta el consumo de cannabis la va a consumir, esté legalizado o no, y el que no la quiere consumir, pues porque no le apetece, no la va a consumir aunque lo tenga al lado. Es como el alcohol, hay astemios por todos sitios. Entonces, hay quien se pregunta incluso, y Luis, gente que que si no fuma están legalizados los clubes de fumadores, ¿por qué no se legaliza el cannabis si tú puedes ir a fumar a un club de fumadores? Lo que está claro, las ventajas que pasan es por un control, es decir, un control, impuestos, obviamente, que eso no viene mal en las circunstancias en las que estamos, y bueno, pues ya luego se verá. De volverlo a prohibir siempre tenemos tiempo. No, y al final la respuesta es depende de cómo se regularice. Si se hace de forma profunda y pormenorizada, pues sí, podría ser que sí. ¿Qué ocurre? Que el ejemplo de los clubes canábicos, si simplemente es abrir una licencia por aquel que tiene recursos, pues no será un avance. Si se obliga a una formación, una certificación, una acreditación, si se tienen en cuenta dónde se instalan esos clubes, quiénes pueden ir, si se controlan, si se invierte una parte importante en pedagogía, claro. Sí, va a haber más dinero a través de impuestos, sí. Pero si lo legalizamos sin más, el daño... Con esa intervención nos vamos a quedar. Juanjo Pérez, director de la Fundación Irichen, con tu último mensaje nos quedamos. Gracias por haber participado en este coloquio, en esta tertulia. Juan Capafón, catedrático de Psicología Clínica. Gracias también por haber venido. Ana Arias, su directora médica de Atención Primaria en Tenerife. Gracias por haber estado aquí. Y ha sido un placer. Luis Alberto Enrique, profesor de Toxicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes, sobre todo, que es por quien hacemos este programa, por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Si les apetece, volvemos a encontrarnos aquí dentro de 7 días con otro tema de actualidad. Gracias por su compañía y que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.